Hola, ¿cómo estás? Hace un tiempo que vengo canalizando en la consulta y atendiendo casos que tienen que ver con la violencia como hijos, pero también la violencia general que vivimos en distintas situaciones y con distintas personas a lo largo de la vida y que se sigue repitiendo. Cuando hablamos de violencia, en general tendemos a pensar en los golpes, en lo visible, digamos, y también nos olvidamos, porque hemos naturalizado como sociedad un montón de aspectos que son violencia también, y lo que piden los guías es que empecemos a llamar las cosas por su nombre, a desnaturalizar para no seguir repitiendo en forma automática aquello que hace daño, que nos hace daño, pero también el daño que causamos a otros. Mucho se habla de violencia por allí en los últimos tiempos, se ha hablado más de esto, se ha tomado más conciencia, pero todavía me pasa que cuando le menciono este tema a una persona, lo mismo que está en el inconsciente colectivo, por ejemplo, tal persona es violenta contigo, no, nunca me pegó, nunca me tocó. Si seguimos con el paradigma y con la creencia de que si no hay una marca externa, no hay violencia. Hay distintos tipos y muchos lo sabemos en la parte más teórica, digamos, pero sacando la violencia física, que es la más evidente, hay una violencia más sutil, más aceptada socialmente a lo largo de los siglos, y también en las familias, y las voy a desmenuzar un poquito para ayudarnos a identificarlas en nosotros y con nosotros. La violencia también es la descalificación, es la burla, es el famoso bullying, la crítica, el juicio, la comparación con otra persona, la exigencia que tienen hacia nosotros, lo que se espera de nosotros y por lo tanto si hacemos lo contrario, muchas veces estamos en manos de, o sufrimos, mejor dicho, manipulación, juicio, condena, exclusión. Entonces, en este video que lo puntualicé hacia la violencia hacia los hijos, todos somos hijos, algunos padres, pero es importante empezar a ver qué tipo de violencia hemos vivido, no para juzgar a nuestros papás, para condenarlos o a las personas que nos hayan criado, sino para entender que tenemos eso dentro nuestro, que ha generado dolor y poder sanar ese dolor. Pero para sanarlo, en primer lugar, lo que tenemos que hacer es ver las cosas como son y llamarlas por su nombre. En muchas familias se comparan hijos uno con el otro como una forma de manipulación, de extorsión. Eso es violencia también. Mentir a un hijo, hablarle mal de su mamá, de su papá, enjuiciarlo, criticarlo por cómo se viste, por sus elecciones, por su elección de pareja, por su comportamiento, que no es dentro de lo que ese papá o mamá quieren, también es violencia. Y sobre todo hay una violencia muy oculta que tiene que ver con lo que para mí es lo peor que le puede pasar a un hijo, más allá de perder un papá, una mamá o ambos. Y tiene que ver con el forzar a los hijos a elegir entre el papá y la mamá. A veces se hace en las separaciones en forma más explícita, pero a veces se hace en forma más sutil, donde uno de los padres o los dos se victimiza frente a su hijo, usando a ese hijo como escudo contra el otro papá. La mirada adulta es una mirada que ve grises, que no ve blancos y negros, que no ve víctimas y victimarios. Es una mirada que deja con los otros sus relaciones y no nos metemos en vínculos que no nos corresponden cargar.
en el caso de los hijos y en el caso de las separaciones o de las mamás o los papás que los ponen de alguna manera en el medio de sus vínculos, cargando con esos asuntos que son exclusivamente de pareja, es una violencia muy grande, porque los hijos tienen que elegir y es como pedirles que renuncien a la mitad de lo que son. Entonces quizás como hijos y también como padres podamos revisar cómo nos estamos manejando con nuestros hijos con respecto al otro padre o madre. Como decía, hay otro tipo de violencias, el abandono, la indiferencia, el no contestarte, el no escucharte, también son formas de violencia. Y frente a esta mirada habrá quien diga, bueno, pero todo es violencia, al fin y al cabo, no todo, pero muchas cosas que sí hemos dado por sentado que no son, sí son y hacen daño. Como decía, la crítica, el juicio, el compararte con otra persona, sos igual que tu padre, igual que tu tío, compararte con alguien que hace mejor las cosas que tú, desde esa mirada paterno-materna también, el poder que ejercemos los papás muchas veces por nuestra situación de padres, nuestro rol, también es una forma de violencia, porque a veces estamos o caemos o volvemos a caer en el paradigma del paradigma anterior de la maternidad y la paternidad, de que porque soy tu padre o tu madre, tenés que hacer lo que yo quiero. Es una mirada donde los hijos son propiedad, son mi propiedad y tienen que hacer lo que yo quiero. Es una mirada desde un amor condicionado, que el amor siempre está a prueba dependiendo de cómo te comportes, dependiendo de mi juicio sobre tu comportamiento. Entonces he visto personas grandes de 40, 50 y más años que todavía sus mamás, sus papás siguen ejerciendo ese poder, esa manipulación, esa culpa de que no sos lo que quiero o no actúas de la manera que yo estoy esperando. Eso también es violencia. No tenemos que olvidarnos que cuando creemos que crecimos en una familia con este tipo de formato de violencia verbal, psicológica, de extorsión, de uso de la culpa, de la manipulación, aprendemos, y esto es muy importante, que este tipo de violencia también es amor. Entonces, como lo aprendemos, como las personas que nos quieren supuestamente y nos deben cuidar y amar como somos, son violentos con nosotros, ese es el lenguaje del amor que aprendemos. Por lo tanto, después, en nuestras relaciones, vamos a usar ese lenguaje. Nuestra sociedad, en particular, es una sociedad con mucho juicio hacia el otro. Yo me quedo sorprendida cuando me encuentro con una persona, por ejemplo, que me pregunta, que no conozco, que apenas conozco, que me pregunta aspectos personales, íntimos de mi vida, como si yo tuviese la obligación de contar eso. Y eso es un atropello. Mi intimidad es mía y yo hago con ella lo que siento. Pero sin embargo estamos en una sociedad donde todo el mundo juzga y critica y opina sobre la vida del otro, sobre lo que debería ser o no, con mucha soberbia y con una sensación de tener derecho a preguntar o a investigar en la vida del otro. Nadie tiene derecho a opinar, a juzgar y mucho menos a exigirnos pasar ese límite, ¿no? Entonces, cuando la violencia también entre los amigos, cónyuges, hijos, se instala desde pequeños, naturalizamos al punto de no solamente permitir esa violencia sin poner límites sanos adultos, sino también la ejercemos. Por ejemplo, me acuerdo de una persona que decía
que no era malo, que era para ayudarte a mejorar, te decía lo que hacías mal desde su punto de vista. Y en realidad hay tantas versiones de la vida como personas. Y la única opinión que tiene que importarnos es la nuestra. Esto no quiere decir cerrarnos a escuchar otras posibilidades, pero sí respetar y respetarnos. Y a veces esa violencia que aprendemos desde pequeños nos lleva a ser violentos en primer lugar con nosotros mismos. Cuando nos enjuiciamos, nos tratamos mal, nos castigamos, nos reprochamos no haber actuado de tal o cual manera, son formas de violencia con nosotros mismos. A veces tratamos mejor a un otro que a nosotros. Hay personas que realmente se tratan muy mal, que se insultan, que cuando cometen un error, que se maltratan, que se exigen al extremo, que se culpabilizan de cualquier situación aunque no tengan nada que ver allí. Es cierto que estamos bajo la influencia todavía de una sociedad con normas que vienen desde la religión. La religión trata de oprimirnos, de controlarnos, de que no seamos libres pensadores. Y en algunas religiones se marca mucho esto de que seamos el último orejón del tarro, de que estemos dispuestos a ayudar y a estar para otros, pero no para nosotros, porque eso se etiqueta como un egoísmo. También hay religiones donde se marca mucho el castigo, el perdón, la culpa por mi mea culpa, mi grandísima culpa. Y no son formas lindas de tratarnos. En realidad, en la tierra venimos a aprender lecciones súper valiosas para el alma y estamos aprendiendo, no venimos con un manual. Entonces tenemos el derecho a equivocarnos y cuando nos equivocamos, en lugar de castigarnos más todavía y ser más violentos con nosotros mismos, quizás podamos cambiar la mirada a una mirada más empática, más amorosa, más de la próxima lo voy a hacer de otra manera. Pero quedarnos en la culpa, en el autocastigo, el reproche, lo único que hace es que quedemos sufriendo sin poder tomar el aprendizaje de lo que hicimos y seguir adelante. Hoy estoy aquí para ayudarte a revisar, si querés, cómo fue tu vivencia como hijo respecto a la violencia. Sabemos que lo que heredamos a través del código genético del ADN, heredamos historias, heredamos el ADN es información, heredamos también emociones de otros que no fueron resueltas, pero también códigos de conducta, valores de la familia, de lo que se espera de nosotros, lealtades, creencias, etc. Todavía recuerdo cuando mi papá en su momento me comentaba con orgullo que su abuelo tenía un rebenque, ¿no?, de esos que se usan para cabalgar, detrás de la puerta, porque de esa manera se intimidaba, ¿no? Y me lo dijo en un momento cuando yo era pequeña como con orgullo. Y sin embargo yo no entendía porque me parecía atroz que esa fuera una forma de comunicarse y de marcar límites o educar. Entonces acá no se trata de juzgar a los papás, ellos también fueron hijos, son hijos que también vivieron distintos tipos de violencias avaladas por la sociedad, por la cultura, etcétera, ¿no? Pero a diferencia de nuestros papás, quizás con otra conciencia, otras herramientas que tenemos hoy, otra mirada, podamos revisar cuáles de esas actitudes de ellos para con nosotros fueron violentas. Si no las vemos, esa forma de educar, de criar y de amar que está en el ADN, la vamos a seguir repitiendo, aunque no querramos. La mente puede ir por el camino de no repetir lo mismo que a mí me causó dolor en mis hijos
pero si está en el ADN todavía, si yo no lo removí a través de una constelación familiar, de una regresión, de un trabajo terapéutico como el que hacemos en esta consulta, el ADN sigue igual. Y entonces conozco mucha gente que dijo, no voy a hacer esto con mis hijos, y un día se encuentra haciendo exactamente lo mismo. Nuestras actitudes van de la mano de esa información que hay en el ADN y en el inconsciente, en el alma también, de nuestras propias vivencias, y todo lo que no revisamos y no resolvemos sigue estando allí y sigue estando marcando cómo reaccionamos y cómo nos comportamos con otros. Y aquí la mente no tiene ningún poder. Esto funciona como resortes que se activan y terminamos actuando de la misma manera que nos juramos que no íbamos a actuar, provocando más daño, y seguimos enseñando que la violencia es una forma válida de amar. Los papás muchas veces enseñamos lo que no hay que hacer, por dónde no hay que ir. Entonces, quizás el que quiera pueda revisar qué le dolió, qué cosas causaron una profunda herida en el alma que todavía sangra, que tiene que ver con estas conductas que mencioné anteriormente, de maltrato, de destrato, de distintas formas de violencia. Tenemos que recordar que nuestros papás también fueron niños, y muchas veces, por no revisar esto que hoy te estoy invitando a revisar, repitieron con nosotros lo mismo, actuando desde esa herida, desde ese niño. Me acuerdo que una persona me dijo hace un tiempo, bueno, a mí me golpearon, pero tan mal no salí. Y bueno, cada cual con sus creencias, pero creo que cuando uno conecta con el dolor de lo que vivió cuando fue violentado, cuando realmente conectas con ese dolor, no querés seguirlo viviendo ni que otros lo vivan, y mucho menos los hijos o los seres queridos. Muchas veces tenemos la misma herida que nuestros padres, y cuando logramos ver esto, ya no los vemos como seres alejados, sino que podemos empatizar desde ese lugar de herida, digamos, y darnos cuenta que les pasó lo mismo que a nosotros. Estamos en un momento planetario de evolución donde podemos acceder a muchas herramientas que nos ayudan a transformar no solo nuestra vida, sino también el lugar en que nos paramos, cómo sentimos, cómo miramos, cómo vemos la vida, y poder cambiarla hacia atrás y hacia adelante. En este trabajo, cuando hacemos un movimiento en el ADN y en el inconsciente personal, ese movimiento, ese extirpar aquello que pudimos ver, también genera un movimiento de liberación de ese patrón o esa conducta o creencia en el inconsciente y en el ADN familiar, hacia atrás y también hacia adelante, hacia nuestra descendencia. Cuando somos violentos con los hijos, por ejemplo, también esos hijos van a ser violentos con sus parejas, sean hombres o mujeres, y también con sus hijos, con sus compañeros de trabajo, con todo. Pero en el ámbito familiar van a repetir esa violencia con sus seres queridos. Hay otra forma de amar que tiene que ver con el respeto. Y para respetar a otros tenemos que ver estos aspectos en nosotros, revisarlos y quizás cambiarlos. Acá no se trata solamente de entender desde una mente lógica, sino de entender desde más profundo, hacer un trabajo de ir a sanar esas heridas que nos causaron dolor por esta violencia. Eso se hace con regresión a los momentos de trauma que nunca dejaron de estar, porque todo lo que no se resuelve sigue estando allí. No es algo que se pueda hacer solo, necesita un acompañamiento empático y profesional. No es una tarea larga, es corta. La regresión a momentos de trauma, en este caso de violencia, ayuda a volver a sentir en el cuerpo presente, esas emociones que sentimos,
y poder quitarlas finalmente del cuerpo. También ayuda a empatizar, a entender, a soltar mucho dolor, a poder expresar lo que en ese momento ese niño o niña no pudo. Y es un trabajo rápido, hermoso y absolutamente liberador. Por eso cuando vemos a un otro violento con nosotros, quizás nos está mostrando como a través de la ley del espejo nuestra propia violencia con un otro o con nosotros mismos. Aquí tenemos dos opciones, como siempre digo, no hay más. Una es poner el foco en el otro, y la otra postura, la más sana, la más evolutiva, la que genera cambios profundos, es revisar si esa violencia no la estoy teniendo yo con los míos y conmigo misma. Hace un tiempito hablaba con un muchacho que me explicaba un muchacho joven, que desde su mirada no estaba mal golpear a un hijo de vez en cuando, porque bueno, había veces que los hijos no entendían y había que ir un poco más allá, avalando y justificando la violencia física. Yo soy mamá y entiendo que no es la única forma de educar, ni siquiera es una buena forma de educar. Entonces le comenté a este muchacho, pero ¿qué se siente cuando uno es violentado como hijo? Y seguía en el argumento de, bueno, pero a veces no hay otro remedio, porque a veces los hijos te sacan y a veces no hay forma. Entonces yo le volví a preguntar lo mismo, ¿qué se siente cuando sos violentado? Y seguía el mismo discurso. Entonces en un momento le dije, yo te voy a contar lo que se siente. Se siente humillación, se siente vergüenza, se siente culpa, se siente incomprensión, porque esa persona que debería cuidarme y protegerme me está dañando. Se siente mucho dolor, mucha tristeza. Se siente que la autoestima, el autovalor está siendo totalmente castigado y destruido. Entonces, quizás tengamos que retrotraernos a nuestras propias heridas de violencia para verlas, para quitarlas y para entender que no es el camino, que aquello que todavía nos duele quizás es lo que tengamos que evitar hacer en el otro. Espero que este video les haya servido y nos estamos viendo pronto. Gracias.